Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablarte acerca de claves para una intervención divina. Y para eso quiero leerte una porción de la palabra de Dios que habla acerca de un hombre que en un momento muy difícil de su vida tomó decisiones, pero también acciones que hicieron que Dios interviniera poderosamente sobre él. La Biblia dice en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 en adelante: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo era un hombre que estaba prácticamente olvidado por muchos, aún incluso por los que pasaban diariamente en el lugar, en el puesto donde él estaba, mendigando un poco de alimento, mendigando algunas monedas que de alguna manera lo harían subsistir o que ese día terminara lo más pronto posible para que otro día comenzara. La rutina, la monotonía del diario vivir lo habían alcanzado. De hecho, él estaba detenido a la vera del camino. Sin embargo, en un momento de su vida, algo poderoso sucedió cuando Jesús pasa por el mismo lugar donde él estaba mendigando. Ahora, yo quiero ver y quiero poder mostrarte a través de la palabra de Dios cuáles son esas claves que hicieron que Jesús se detuviera, atendiera a Bartimeo y lo sanara y por ende cambiara completamente su vida. La primera clave es que Bartimeo escuchó, él estaba oyendo. Ahora, es interesante que muchas personas oían lo que Jesús decía, o aún incluso veían lo que Jesús hacía, pero sin embargo, muy pocas de esas personas que eran la multitud que estaba alrededor de Jesús, recibieron algo de parte de Jesús. Bartimeo, y es la primera clave, estaba oyendo, pero ¿oír de qué manera? Oír con propósito, oír con fe, oír orientado. Bartimeo había agudizado su sentido auditivo. Él sabía quién era Jesús, no le era ajeno. ¿Por qué? Porque en ese tiempo todo el mundo estaba hablando acerca de este maestro, acerca de este Galileo, que hacía grandes proezas, que hacía grandes milagros, que aún muchas veces hasta ponía en ridículo a los fariseos y a los escribas de la época con la sabiduría que tenía. Él escuchó esas historias, pero su oír, su escuchar fue con propósito. El primer paso y la primer clave para poder recibir una intervención divina de Dios en medio de tu vida es que vas a tener que oír, vas a tener que escuchar, pero no un escuchar desconcentrado, sino un oír con propósito, un escuchar con propósito. ¿Por qué? Porque eso va a activar tu fe. ¿Por qué? Porque eso te va a posicionar y te va a dar el impulso para que Dios comience a intervenir en tu vida. Número 2, Bartimeo comenzó a hablar. Dice que cuando escuchó que Jesús estaba pasando, de que Jesús estaba caminando ahí cerca de donde él estaba, comenzó a hablar y comenzó a decir: Jesús,
ten misericordia de mí. Más que hablar, él comenzó a gritar. Fue un pedido desgarrado. Sabía que esta era su oportunidad. Sabía que este era su momento. Sabía que el tiempo había llegado. Sabía que el tren estaba pasando y él no podía permanecer ajeno. Entonces comenzó a hablar. Número 2. La segunda clave para una intervención divina es que vas a tener que comenzar a hablar. ¿Por qué? Porque la fe habla. La fe no permanece callada. La fe se expresa, la fe declara, la fe sentencia, la fe proclama, la fe promulga. La fe comienza a hablar no cuando todo está solucionado, sino cuando justamente la crisis, la situación dura, difícil, está hablando. Entonces Bartimeo comenzó a hablar. La segunda clave poderosa para una intervención divina es que vas a tener que comenzar a hablar. Número 3, venció obstáculos. Claro, él comenzó a tornarse molesto para la multitud, para los espectadores, para los que siempre están de alguna manera hablando, alabando, pero nunca haciendo nada, nunca recibiendo nada. El show tenía que continuar, así que el maestro tenía que seguir caminando. La multitud no quería que se pare aquello. Y un olvidado, un invisible, un para la gente bueno para nada, que ya estaba comenzando a gritar más de lo común, estaba arruinando toda la fiesta que se vivía. Pero Bartimeo venció los obstáculos. La gente comenzó a decirle: cállate, estás molestando al maestro, esto se está volviendo incómodo, no está siendo políticamente correcto como debería hacerlo. Entonces comenzaron a tratar de que él se callara, comenzaron a tratar de que él se detuviera. Pero la Biblia dice que él comenzó a gritar aún más fuerte. Número 3, vas a tener que vencer obstáculos. Siempre va a haber gente, entre comillas, bien intencionada, que va a querer que te calles, que va a querer pedirte que te resignes, que tires la toalla, que firmes tu rendición, que te vuelvas atrás, que lo que estás pidiendo ya no tiene solución, que lo que le estás pidiendo a Dios, Él no te lo va a responder. Siempre esta gente bien intencionada va a tratar de abortar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero Bartimeo venció los obstáculos. Yo te animo, vence los obstáculos de la incredulidad, de la duda, de la pasividad, del letargo, del sopor, de la apatía. Vence los obstáculos de aún de los que te quieren detener. Número 4, Bartimeo levantó las expectativas. Claro, en un momento Jesús se detuvo y mandó a llamarlo, pero en el interín donde Jesús se detiene y lo manda a llamar, hay un cambio realmente increíble que sucede en la escena. ¿Por qué? Porque los mismos que le decían: cállate, estás molestando al maestro, inmediatamente comienzan a decirle: ten confianza, Bartimeo, él te llama. Fíjense qué tremendo. Los que momentos antes estaban arruinando su sueño, su petición, su deseo, ahora les dicen, producto de una palabra del maestro: ten confianza, te llama. Bartimeo levantó las expectativas. No había sucedido el milagro. En realidad no había pasado nada. Pero Jesús lo estaba llamando y él comenzó a levantar sus expectativas. Su corazón, me imagino, se habrá acelerado a 1000 por hora. Y allí él comenzó a ver su milagro como que ya estaba hecho, aunque no había sucedido nada. Levanta tus expectativas. En este momento, en la situación que estás atravesando, hace callar las voces detractoras, los profetas del desaliento, hacelos callar en el nombre de Jesús y levanta tus expectativas, porque un tiempo nuevo está viniendo. Número 5, la Biblia dice que Bartimeo soltó la capa. ¿Qué significa esto? La capa era el medio que lo reconocía a él como lo que él era, un pordiosero, alguien que pedía un poquito de misericordia, alguien que pedía alguna migaja para poder sobrevivir. La capa lo era todo para él, porque identificaba su condición, pero también su situación. La Biblia dice que él soltó su capa. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué quiere decirnos con eso? Número 5,
lo que hizo Bartimeo fue soltar su pasado, su estado de resignación, de melancolía, de tristeza, de dolor. Estaba a punto de romperse, de cortarse, pero él tenía que soltar su pasado. Muchas veces nuestro pasado nos condiciona y hace que de alguna manera sea un freno para lo que Dios quiere hacer en medio nuestro. Para una intervención poderosa, nuestro pasado nos mantiene detenidos, esclavizados. Así que yo te invito en este momento que estás mirando este video, soltá tu pasado, soltá la melancolía, soltá toda resignación, todo dolor, lo que te pudieron haber hecho o lo que te hicieron o te dejaron de hacer. Soltá eso. Directamente renuncia a tu pasado. Soltá esa capa que te está deteniendo. Y número 6, la Biblia dice que Jesús, cuando lo ve cara a cara a Bartimeo, él le dice, ¿qué quieres que te haga? Parecía algo ilógico. La pregunta de Jesús era evidente, era ciego, no podía ver. Todos podían reconocer lo que Bartimeo necesitaba. Sin embargo, Jesús le dice a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo dice, quiero ver. Jesús, yo quiero ver. Él expresó su fe, él soltó su fe, él enfocó su fe y por último recibió su milagro. La sexta clave para una intervención divina es que vas a recibir lo que estás esperando, vas a recibir tu milagro, pero para recibirlo vas a tener que hablarlo, vas a tener que declararlo, vas a tener que confesarlo y vas a tener que confesarlo delante de la presencia de Dios. Y esto no es un positivismo barato, no es la confesión por la confesión misma, sino es enfocarte en Dios, en el autor de tu milagro, en el dador de tu milagro, que es Dios mismo. Que Dios te bendiga mucho y levanta tus expectativas, porque estas claves van a hacer que una intervención divina, sobrenatural, poderosa, impactante de Dios se suelte en medio de tu vida en este mismo día. Que Dios te bendiga.